de conferencias, el doctor Raymond Graels y Fabregat. A ellos ambos también les quiero felicitar por el discurso que han hilvanado en torno a una excelente selección de piezas que forman parte de esta exposición. Si en la primera sesión el doctor Carlos Espí habló en profundidad de las cráteras y de la importancia que tenían dentro del ritual, del consumo del vino, y en la anterior exposición el doctor José Miguel García Cano hizo un panorama, esbozó un panorama de toda la vajilla griega y las imitaciones ibéricas también en torno al consumo de vino. Hoy cambiamos de material y pasamos a ver la vajilla metálica, un material muy singular que aparece en unas proporciones muy inferiores a lo que lo hacen las cerámicas en los distintos yacimientos de la península ibérica, y para ello, pues bueno, está esta tarde con nosotros pues el doctor Raymond Graels, uno de los mayores especialistas en esta materia. Bueno, a él me une una gran amistad, por lo que bueno, pues, presentarlo es un verdadero placer y porque también bueno, pues, su trayectoria es realmente también admirable. Es doctora en arqueología por la Universidad de Lleida, se ha formado también en etnomusicologia en la Universitat degli Studi di Roma La Sapienza, disfrutado de una beca postdoctoral en la fundación, con la Fundación Alex von Humboldt en el Römisch-Germanisches Zentralmuseum de Mainz, donde desarrolló distintos proyectos de investigación relacionados con el armamento, ornamentos metálicos, mundo funerario y formas de interacción y de transferencia tecnológica a través de la cultura material del Mediterráneo a lo largo del primer milenio. Durante este periodo en Alemania ha sido visiting professor en distintas universidades, como la de Toulouse, la de Salerno o la de Alicante, incorporándose esta última en 2020 con un contrato de Ramón y Cajal, y desde donde en 2024 es profesor permanente laboral, acreditado profesor titular. En 2018 fue galardonado con un premio internacional de arqueología clásica de la prestigiosa editorial romana Lerma di Fresnaida, y desde 2018 es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, y desde 2024 es el único español miembro correspondiente del Instituto degli Studi Etruschi ed Italici. Si de manera resumida se puede mencionar esto a nivel de investigación, en el apartado de divulgación también ha organizado casi una veintena de seminarios y congresos en Alemania, Francia, Italia y España. Ha comisariado cerca de una decena de exposiciones, también en Italia y en España. Es director de la revista Arqueología Ibérica, secretario de la serie Estudia Protohistórica de la Universidad de Alicante, y además forma parte del consejo científico y de redacción de más de una decena de revistas nacionales e internacionales. En el ámbito de las publicaciones científicas ha editado una veintena de libros, ha publicado también una veintena de monografías y cuenta en su haber con más de 400 artículos. Y yo creo que, bueno, que además para seguir hablando de todo esto y no robarle tiempo de exposición a su extenso currículum, pues ya simplemente darle paso y aprender todos nuestros tratados. Muchas gracias, Miguel. Espero que se escuche correctamente. Bueno, gracias, no era necesario tampoco entrar en tanto detalle, y diciendo que venía de la Universidad de Alicante igual era suficiente para el caso que nos ocupa aquí. El tema que voy a tratar a continuación, beber con vasos metálicos en la antigüedad, responde a dos objetivos complementarios. Uno, en la Universidad Española en general, la vajilla metálica no existe, se menciona de forma casi accidental, sin darle el sentido que intentaré que al terminar esta charla pues tengamos todos al menos más o menos claro, al menos dicho. En segundo lugar, porque como el registro es muy poco y el estado de conservación normalmente es deficiente, muchas de estas piezas no se estudian, no se exponen porque tienen un coste importante de restauración o de adecuación para ser explicados, o algunas veces, por ser tan inusual, se sospecha que son falsos
y no se presentan. Bueno, esto de aquí es otro déficit que hay. ¿Esto pasa en todos los lugares? No. Fuera de la península ibérica el número de vajilla metálica es mayor, el estado de conservación muchas veces es mejor porque los contextos funerarios tienen unas características distintas de los que se encuentran en la península ibérica y por lo tanto se les ha tenido en consideración porque tienen un potencial informativo superior en algunos aspectos al que puede ofrecer otras categorías de objetos. Ha dicho Miguel Pérez que son unos objetos, la vajilla metálica, y ahora veremos a qué me refiero exactamente, escasos. Sí, pero son escasos no porque encontremos pocos, pues tengamos mala suerte los arqueólogos, sino porque ya en la antigüedad eran escasos. Y eran escasos por una razón sencilla. Eran extremadamente caros. Y de esto voy a hablar a continuación con un poco más de detalle. Ha ido bien que sea esta la tercera charla y no la primera, porque algunos temas ya se han tratado en las charlas del profesor Carlos Espí o del profesor José Miguel García Cano. El tema del banquete en general se ha mencionado, si han visitado ya la exposición habrán visto en la introducción que explicamos ligeramente que el banquete no es un fenómeno que sale de cualquier sitio, el banquete no es comer lo hacen desde el Paleolítico y esto no es una práctica social, sino que el banquete es una práctica adquirida, adoptada de una forma de comportarse, de relacionarse compleja que viene de Oriente. Sabemos de que se establece con las monarquías del Próximo Oriente, muy antiguas, del Bronce, que empiezan a establecer unas estructuras palaciegas, unas estructuras de corte, de sirvientes, de personas que tienen derecho a estar sentadas o tumbadas comiendo, bebiendo y los demás sirviendo o mirando cómo comen o produciendo para ellos. Y esta gente van a estructurar rápidamente esta forma de celebrar el banquete como un acto social, un acto político en el que se negocian cosas. Si tú estás sentado en mi mesa, eres un igual conmigo, por lo tanto vamos a negociar de igual a igual. Si no te puedes sentar en mi mesa porque no tienes el estatus, no hablas mi idioma, no tienes la categoría, no puedo sacar nada de ti, no vas a estar invitado y por lo tanto no formarás parte de este evento. Al ser un evento político importante, poder organizarlos es una demostración de poder económico y de capacidad para negociar con otras personas. Y esto lo establecen estos reyes babilónicos, etcétera. No entro en detalles de esto de aquí, pero lo empiezan a estructurar. Y para que sea más claro, que no es simplemente comer cualquier cosa, empiezan a construir una performance, un atrezzo, una teatralización del espacio con una serie de instrumentos que son los que definen el banquete culto de élite especial y lo que es simplemente la vajilla de comer. ¿Qué van a hacer? Unas formas concretas que si la gente las puede reproducir no me distingue de la gente común y por lo tanto las van a hacer en metal, que es un producto que no puede adquirir todo el mundo. Hoy cualquiera de nosotros compra una bandeja de aluminio que no vale nada y cuando terminamos la tiramos y hacemos el pollo con esto. Pero para conseguir el aluminio hay un proceso enorme tecnológico. Ellos no lo hacían con aluminio, lo hacían con bronce, con plata, con oro y eso lleva un proceso de extracción, de conseguir las minas, conseguir el mineral, saber hacer la aleación correcta, etcétera. Por lo tanto, era una forma de hacer estos productos en metal que quedaba circunscrito a estas élites. Los iberos no tendrán contacto con estos reyes del Próximo Oriente. Tendrán contacto con fenicios y con griegos que llegarán aquí a las costas y que a su manera habían ya reinterpretado lo que hacían estas monarquías próximo-orientales, lo habían ya digerido y habían visto de que habitualmente se tumban, no se sientan, que utilizan unas banquetas, unas sillas especiales para comer, que utilizan unos vasos de bronce que solo algunos pueden adquirir, que tienen unos sirvientes, y sabemos que tienen unos sirvientes porque hay una serie de abanicos que los tenemos representados aquí están viendo uno allí a la derecha,
de que lo lleva un sirviente y refresca el ambiente. Dentro de unas semanas aquí en Murcia un príncipe o una élite ibera de la época hubiese agradecido a alguien con un abanico. Es decir, este tipo de cosas, porque no tienen sistemas de refrigeración, pero tener a alguien que te esté aireando el espacio, refrescando el espacio, hombre, es una señal de lujo, de buen hacer. El modo de celebrar estas fiestas lo tenemos representados en el mundo griego, en el mundo magnogriego, en distintas épocas y de distintas formas, pero repite un mismo patrón. Para el mundo fenicio, desgraciadamente, no tenemos ilustraciones de cómo lo celebraban y, por lo tanto, qué es lo que veían esos íberos. Tenemos que filtrarlo a través de la iconografía de los griegos. Y sabemos de que eran unas salas muy sencillas, con unas banquetas, se tumbaban, había en algún rincón o en la posición central unos vasos destinados a contener la bebida y algunos sirvientes. En el mundo griego, aquí no sabemos si había sirvientes, sirvientas o si se lo hacían ellos mismos, que les repartían la bebida o la comida. Bueno, y sabemos de que es un espacio que normalmente para los griegos está ocupado o participado solo por hombres. Bueno, esto es lo que tenemos de aquí. Tenemos un discurso bastante limitado que está expuesto en el vídeo que encontrarán al inicio de la exposición y que hemos intentado plasmar en distintos puntos. Esto es lo que les llega a estos iberos, en cierto modo. ¿Y por qué lo adoptan? Una cosa que excluye a una parte de la sociedad ibera y utilizan una serie de mecanismos absurdos, ¿no? Porque el banquete se convierte en un elemento importante a nivel político. Pues porque ya existe en la península ibérica desde época campaniforme, ¿eh? O sea, es una cosa que es la práctica del banquete como un espacio social, o la hospitalidad como una práctica compartida en todo el Mediterráneo. Ulises, cuando regresa a Ítaca, es acogido por el granjero que lo acoge sin ningún problema, o incluso lo acogen en la casa de Penélope pensando que es un pordiosero, porque esta hospitalidad, este poder circular, hoy que hay aduanas, que hay pasaportes, que hay acuerdos institucionales, etcétera, tiene otro sistema. Pero en la antigüedad, ¿cómo se movía la gente? Pues se podía mover así, porque si no estabas expuesto a ser despellejado en cualquier lugar. Es decir, hay unas prácticas de buen hacer, de buen comportarse, que es acoger al que viene de fuera, darle de comer. Si le das de comer en una vajilla cerámica de cualquier manera, bueno, demuestras que tienes muy poco estatus. Si tú le puedes sentar y le puedes sacar una vajilla espectacular, hombre, pues, y le impresionas, y entonces esa persona igual querrá hacer negocios contigo o querrá... Es decir, tiene unas prácticas que los iberos ya conocían de forma poco estructurada, pero que gracias a los griegos empezarán a replicar y a ver que estos espacios, estas formas de consumir de una forma concreta es bastante funcional. Lo hemos presentado en distintos puntos de la exposición, pero esta celebración del banquete se resume a algo muy sencillo. Mezclar la bebida, un contenedor para mezclar la bebida. El otro día el profesor García Cano nos hablaba de la crátera y los demás elementos de vajilla para mezclar el vino en unas proporciones con agua para rebajarlo, para poder hacer digerible esto de aquí. Era necesario otro recipiente para servirla. No podías meter la cabeza dentro de la crátera y beber de allí, o levantar la crátera cual Sansón y tirársela por encima, como si fueras un futbolista que ha ganado alguna copa o así. No, es una forma que tiene que ser civilizada, y tienes que tener unos vasos concretos para beberlos, unos vasos que crean ahora se dice performance, que es esto que queda así como más guay, pero que te obliga a hacer unos movimientos que son reconocibles, y esto es una cosa buscada. Los griegos de marketing sabían bastante. Si tú puedes coger un vaso cualquiera y este sirve para consumir y bebes de esta manera, con la izquierda, con la derecha, etcétera, no saben si estás bebiendo, te estás rascando los dientes, no sé, desde lejos. En cambio, si tú coges un Kylix o un vaso que tiene las asas de una forma antinatural, puestas así, o un cántaros que se tiene que coger con las dos manos, la forma de beberlo te obliga a una posición, a un movimiento forzado, que es reconocible para quienes no ven que estoy utilizando. Lo mismo
el cucharón para sacar la bebida, que muchas veces tiene unas posiciones que obliga a unos movimientos como raros, porque con una posición cómoda no sería realizable. Y esto está pensado para que sea visible este espectáculo desde lejos. Muchos de estos aspectos de la performance del banquete no los conocemos por la vajilla cerámica, los conocemos por la vajilla metálica, como tendremos. No sabía si estaba preguntando algo o así, y por eso. Y por eso la vajilla metálica es importante. Gracias al mundo griego, el mundo ibero, tenemos un conocimiento parcial de qué comían, cómo comían, etc. Sabemos muchos de los productos que consumían y de qué manera. Una dieta bastante replicable a todo el Mediterráneo, que aquí, intentando que ChatGPT me hiciera un esquema más o menos visual, ha cargado de información innecesaria. Pero una dieta basada en cuatro momentos de desayuno, almuerzo, merienda, para los que sabemos el nombre. Sabemos de que el consumo de carne en general es bajo, el consumo de pescado fuera de lo que es la costa o directamente fuera de estuarios es prácticamente inexistente, sea a nivel de fuentes de iconografía o de datos arqueológicos en Grecia o en la península ibérica. Y por lo tanto tenemos una economía bastante sencilla, en la que no es necesario exhibirse con los productos que se consumen en los grandes banquetes. Es decir, banquetes como los de Obelix y Asterix, que están comiendo jabalíes y así, sería algo completamente excepcional, tanto en Iberia como en la Galia, como para los griegos. Esto de aquí pasaría pocas veces. Lo que comerían más a menudo serían garbanzos, algún tipo de lentejas, algún tipo de harinas, migas, alguna cosa bastante sencilla y poca carne, y algo de fruta. El vino sí sería importante. Gracias a los griegos tenemos también una lista importantísima de nombres de todos los tipos de fiestas y tipos de banquete que celebraban. Y esto es importante porque ellos los tenían bien estereotipados, bien organizados, y sabían que había un banquete funerario, un banquete conmemorativo un tiempo después. La cena para los solsticios era distinta que la de otros momentos, y cada una se consumían los productos, y esos productos se consumían con unas vajillas concretas. No era lo mismo si era un acto privado que si era un acto público, y si era un acto privado pero con vocación pública para ser visto por mucha más gente, no se consumía de la misma manera. Y ahora vamos a ver con qué elementos lo hacían. El profesor García Cano presentaba el otro día el repertorio de vasos griegos, que son bastante numerosos, bastante complejos de sintetizar. Él lo consiguió, pero sin entrar en detalles tipológicos, porque son muchos y con muchísimas variantes, puesto que todos estos vasos evolucionan a lo largo del tiempo. Y esto de aquí es difícil de tener presente, y a lo largo del tiempo no solo varían las formas de estos vasos, sino que se incorporan instrumentos para modificar la forma de consumo. A partir de un cierto momento aparecerán los ralladores de queso para añadir al vino el queso, no porque antes no añadieran especias de otra manera, pero arqueológicamente, iconográficamente o a nivel de fuentes, sabemos que esto ocurre a partir del siglo VI a.C. Cuando aparecen los ralladores de queso, el añadido de tropezones a los caldos, a los vinos, hará que aparezca el antídoto, como si dijéramos, ¿no? El colador. Y el colador, para que lo que beba sea una cosa aromatizada, pero sin tropezones. Entonces van a ir modificándose los objetos, y al aparecer estos coladores, algunas formas de vasos van a dejar de ser de boca estrecha y van a ampliarse para que el colador quepa en el interior. Es decir, esta evolución
de las formas de consumo va a condicionar también esto. Esto tiene mucho interés para los arqueólogos, pero para el gran público en general no tiene por qué tenerlo, porque nosotros nos emocionamos cuando, mira, y esto de aquí es que tiene el labio girado de esta manera, o el asa, que a nosotros nos parece importantísimo porque nos da una datación, pero a mucha gente no le parece tan importante. Lo que sí es singular de este momento es que en relación al nivel social podemos determinar cosas a lo largo de este proceso de consolidación y desarrollo del banquete a través de los objetos que se utilizan. Puesto que se ha demostrado, como la vajilla cerámica, incluso aquella ática pintada, ya lo veremos, no dejaba de ser una producción seriada y de relativo escaso valor. Ahora entraremos en precios exactamente, aumentando evidentemente el precio en función de la distancia desde el centro de producción hasta el lugar de recepción. Desde Atenas hasta la península ibérica hay distancia y los precios que conocemos para Atenas muy posiblemente tengan poco que ver con los precios que tuvieron en la península ibérica. Lo que es seguro es que si esto va a tener un cambio, los precios que conocemos para la vajilla metálica van a hacer que alguno de ustedes se sorprenda y que entienda por qué hay tan pocos, porque no estamos hablando de una diferencia de un poco más caro, estamos hablando de a veces 100, 200 o incluso 1000 veces más precio que algunos de los vasos cerámicos que tenemos abajo expuestos. El otro día el profesor García Cano presentaba este conjunto excepcional en la península ibérica de vajilla ática, que es algo fabuloso, encontrado en el sur de Albacete, que es un conjunto que seguramente a la persona que lo adquirió tenía que ser muy, muy importante, muy, muy rico, etc. Y este conjunto de vasos de bronce encontrados también en un mismo lote. No es una diferencia de uno ha decidido de bronce, el otro áticos. Estamos hablando de una diferencia de miles y miles y miles de dracmas de diferencia para un mismo difunto de una aristocracia de un lugar u otro. Que no hayan vasos metálicos en la península ibérica, o haya muy pocos, no es una cuestión de que llegue el comercio aquí, es una cuestión de que no hay capacidad económica, los íberos no tenían la capacidad económica para entrar en ese circuito. Y esto ahora. ¿Por qué lo digo de esta forma tan convencida? Hagamos una recapitulación de la moneda griega y los ingresos de los griegos antiguos, intentemos aplicarlo aquí en la medida de lo posible. Esto es un estudio que se hizo en 2017 que intentaba comparar los precios de las cosas en Atenas, Atenas clásica, con el precio en la París del 2017. Un óbolo equivaldría a 8 euros, un dracma a 50 euros, para simplificar, Bueno, aquí están los precios: una estatera de plata 200, una estatera de oro 1000, una mina 5000 euros y un talento 300.000. ¿Tenemos precios de cosas antiguas de la Grecia antigua? Sí, sabemos lo que cobraba, por ejemplo, un arquitecto, un dracma al día, 50 euros al día, un arquitecto, O unos años más tarde, a finales del siglo IV a.C., 2 dracmas. Bueno, otros trabajos, un secretario que supiera escribir, leer y escribir, 5 óbolos, o sea, 40 euros al día. Esto simplemente para que tengamos estas medidas. Ahora, si pensamos en trabajos menos cualificados, estamos hablando de importes muy por debajo. ¿Cuánto valía, no sé, el relleno o el transporte de 1000 ladrillos? 25 dracmas. Bueno, el transporte de un lugar a otro, 1000 ladrillos son muchos, se tienen que hacer. Estos de aquí son datos que tenemos en los inventarios del Erecteion y de Eleusis. Están en unos listados que ponían los precios y los tenían como regulados. Por lo tanto, son precios seguros de esta cronología, finales del siglo V y finales del siglo IV antes de Cristo. En base a los ingresos de los ciudadanos de Atenas, se hizo una clasificación de 4 clases sociales.
los pentacosiomedimnos, que tenían más de 500 medimnos al año. Un medimno es una carga de 40 kilos de trigo que tenía un precio aproximadamente de 5 dracmas, creo que está escrito por aquí. Por tanto, 2.500 dracmas al año. Los de 300 a 500 eran los caballeros, la segunda clase. Pensemos el número de 2.500, 2.000, 1.500 y menos de 1.000 dracmas al año para simplificar los costes que podían tener estas personas. ¿Y qué tiene que ver esto con los vasos y la vajilla metálica y la vajilla cerámica? Pues que la vajilla cerámica muy a menudo tiene inscripciones del precio que tenía, el precio comercial debajo del pie, o sea, dándole la parte inferior. E incluso vasos importantes como esta Pélique atribuida al pintor de Aquiles, que es uno de los pintores más celebrados que hay, tienen un precio ridículo. Ridículo es un precio de algunos óbolos, simplemente. Tenemos muchos ejemplos, cráteras 5, aquí cráteras 5 otra vez, 5 óbolos una crátera, y tenemos cráteras pintadas, en algunos casos excepcionales, muy grandes, del pintor de Aquiles, que llegan a 18 óbolos. ¿Se acuerdan cuánto era un óbolo? 8 euros, 8,33, 6 óbolos un dracma, por tanto sería el equivalente a 3 dracmas. El dracma, 50 euros, 150 euros el equivalente que tendría. Pensando en lo que cobraban al cabo de año la clase más baja, alrededor de unos 1.000, pues se podían permitir cráteras de estas que nos parecen excepcionales en Atenas. Unos años más tarde, del estudio que les he enseñado, el señor Michael Vickers y David Gill, aquí presentes, dijeron algo que mucha gente había comentado, pero nadie había estudiado, que es la diferencia entre los precios de los vasos en cerámica y los vasos en metal, y se pusieron a buscar esto. Y vieron como la misma forma, por ejemplo, este tipo de olpe con el cuerpo gallonado, del que tenemos uno abajo expuesto, lo tenemos de esta familia en barniz negro, no de esta familia en plata. Se fueron y se preguntaron cuál podía ser la diferencia de precio. Los vasos de plata empiezan en 10.000 dracmas, los más baratos que se conocen. La diferencia no es un poco más, estamos hablando de este de aquí en barniz negro, estaríamos hablando de por debajo de 18 óbolos, de 3 dracmas, pensando que les hubieran tomado el pelo y le cobraran como una crátera espectacular pintada de un pintor famoso, pues este vaso podría costar menos de 150 euros, cuando el otro costaría a partir de 10.000 dracmas. La diferencia es notable. Evidentemente, para el bronce tenemos pocos datos. Aquí tenemos algunos ejemplos de vasos en bronce que están a partir de 25 dracmas, que es una diferencia, yo creo, entre 5 y 25 dracmas en función de si son instrumentos o si son vasos, de lo que tenemos recopilado, que es una diferencia bastante singular. Los grandes contenedores cerámicos están llenos de producto. Aquí no son simplemente el recipiente, están el recipiente más el contenido, que puede ser vino, aceite, perfume, lo que sea. Los recipientes metálicos están todos vendidos o valorados solamente el objeto, sin contenido. O sea, si le suman el contenido a estos recipientes, pues pasaremos de 5,25, las de bronce, a 10, 15, a 50. Con lo que la diferencia sigue siendo siempre muy notable. ¿Cuánto costaba un vaso ático figurado en la península ibérica? Pues gracias a los estudios de Vickers y Gill para
Para Italia sabemos de que algunos vasos que llevaban precio de venta en Atenas, cuando llegan a Italia, les añaden una nueva marca de venta que duplica o triplica el precio original. Es decir, cuando se ha movido de Atenas hacia Etruria, pues allí alguien les ha cobrado una diferencia importante. ¿Qué diferencia añadían cuando venían a la península ibérica estos vasos? ¿El doble y el triple, como ocurre en Etruria, o les añadían incluso más? Es igual, de 3 dracmas a 5, a 8, a 10, a 15, estamos hablando de un precio que estaría en cualquier caso por debajo del precio de cualquier vaso de bronce producido en Atenas. De forma que este tipo de objetos, los metálicos, tienen un interés de por sí bastante singular y nos explicarán rutas comerciales destinadas, esto sí, realmente a personajes de la superélite. Y en la región de Murcia, en el Valle del Segura, tenemos algunos ejemplos espectaculares, increíbles, de lo más destacado, no solo en la península ibérica, sino del Mediterráneo occidental, y por eso en la exposición hemos destinado un apartado importante a la vajilla metálica, que paso brevemente a comentar. Los objetos más antiguos que tenemos de vajilla metálica en la región de Murcia, en el Valle del Segura, o este de aquí no tenemos el contexto preciso, pero posiblemente sea de esta zona, es este cucharón que verán abajo, realmente muy bien conservado, espectacular, de grandes dimensiones, muy pesado y que corresponde a una datación de siglo VI a.C. y que se relaciona con las producciones chipriotas. Conocemos otros ejemplares similares en la península ibérica, pero los paralelos principales vienen de las tumbas principescas de Salamis o en Chipre, tumbas realmente espectaculares. Una de estas tiene, por ejemplo, un trono de marfil, hecho con placas de marfil, no de una sola pieza, sino tendría que ser un megalodón o alguna cosa así, ¿no? Es realmente espectacular, con calderos de bronce gigantescos, y para servir el vino de esos calderos gigantescos utilizaban un cucharón exactamente igual que el que tienen abajo expuesto. La diferencia entre el nuestro y este de Chipre, que he puesto en la fotografía, es que este está articulado, mientras que el nuestro tiene el mango fijo. El hecho de que esté realizado en dos piezas, en este caso fijadas con dos remaches, es un problema tecnológico. No saben hacer un cucharón de una sola pieza y que no se le rompa por la fragilidad que tiene. Hacer de una sola colada una pieza así es complicado, pues lo que hacen son gente práctica, lo hacen en dos modalidades. ¿Y por qué lo hacen estos exactamente igual que los de Chipre? Pues porque esta es una pieza chipriota que viene de Chipre y llega aquí para algún príncipe, es igual un poco pretencioso, pero algún aristócrata, algún comerciante, algún intermediario con el que interactuaban estos agentes fenicios que venían hasta aquí y les traían cosas. Tenemos uno en la región de Murcia, tenemos otro en Cástulo, tenemos otro en el sur de Portugal y tenemos uno en Lixus, mientras que todo el resto están en el otro extremo del Mediterráneo, en contextos de Chipre, de Lindos y de Samos, que son santuarios griegos importantes. Y esto hace pensar que igual no eran estos fenicios los que trajeron esta pieza para acá, puesto que los fenicios eran un poco especiales. Cuando llegaban a la península ibérica traían consigo vasos griegos, vino griego, y se lo quedaban para ellos. Y a los indígenas les vendían vino fenicio y cerámica fenicia. Lo griego y así se lo guardaban como producto de mayor calidad para ellos. Hay muy poco y siempre está concentrado en contexto fenicio. ¿Qué hacen los griegos cuando empezarán a comerciar ellos con los indígenas? Cambian la estrategia. Dicen, ¿qué pasa? ¿Que esos malvados fenicios nos daban productos de calidad? Nosotros
vais a disponer aquí de lo que queráis. Vino griego, igual les daban también el vino malo, pero en botellas griegas. ¿Que no os daban perfume en botellines de perfume griego? Esto ya me encargo yo. Les abastecían de eso. ¿Que no os daban vajilla metálica de esta chula que utilizaban ellos en sus casas? Esto lo hacemos nosotros. Y es posible de que este tipo de objetos no sean fruto del comercio fenicio, sino fruto del primer comercio griego. Para ello es especialmente interesante ver el ejemplar de Cástulo. El ejemplar de Cástulo es este fragmentito, estos dos fragmentos que hay aquí, y esta es la reconstrucción 3D que hicimos gracias al ejemplar que tienen abajo. Y este ejemplar singular, que corresponde exactamente a la misma forma, a la misma estructura, etcétera, tiene la ventaja que se encontró dentro de una tumba sensacional, una tumba orientalizante en la que no hay nada fenicio, y esto es singular. Los fenicios, cuando interactúan con los indígenas, dejan un pozo que los indígenas incorporan en sus tumbas, los vasos fenicios, los objetos fenicios, etc. Los griegos no, o los griegos del primer momento no, dejan un material y los indígenas intentan como marcar distancia, es decir, bueno, ya lo integramos en nuestras cosas, pero no nos queremos convertir aún. Y el fenómeno tartésico es bastante elocuente en ese sentido, y lo que hace va a ser incorporar estos elementos locales, como este quema perfumes que tenéis allí, con una tapadera con una serie de ventanitas triangulares, un broche de cinturón para vestirse exactamente como un tartesio, o esta figurita de aquí, de una esfinge sobre una plataforma, que es bastante singular, porque aquí en la exposición tenemos otra que se relaciona con este tipo de objetos, que es un rallador, que veremos a continuación. De este primer contacto o último contacto con los fenicios, o primer contacto con los griegos, aparecerán otros objetos de producción etrusca. Este viene de la Peña Negra, en la desembocadura del Vinalopó Segura, un centro indígena enorme y muy importante, en el que llega un vaso excepcional, absolutamente inútil, en cualquier caso etrusco, que es una perola de metal, que debía ser reluciente, pero no tiene ningún atractivo especial de figuritas ni nada, y que pueden ver los fragmentos expuestos abajo. Es la importación etrusca metálica más antigua de la península ibérica, y un elemento destinado no al consumo de vino, sino al consumo de comidas en recipientes singulares. En ese momento, o hasta ese momento, en el entorno de la desembocadura del Segura, nadie había visto un trozo de metal de estas dimensiones, y poder levantarse con una bandeja llena de frutos, carnes, lo que pusieran allí, con el metal no oxidado como está ahora, sino reluciente, debía ser una sensación, al menos óptica, importante, porque ver una superficie que reluciera de esta forma estaba al alcance de muy pocos. Igual las élites están todos acostumbrados a los vasos metálicos o los grandes objetos metálicos, pero la gente en general no. De este mismo entorno, en la desembocadura del Segura, pero un poco desplazándonos hacia la costa, está en la necrópolis de El Molar, quizás necrópolis de la Fonteta, quizás necrópolis de un yacimiento que se llama El Oral, un fragmento absolutamente excepcional. Es un fragmento muy pequeñito, y bueno, son todas las vistas, vista frontal, los dos laterales, visto de arriba, visto de abajo, etcétera, que se ha publicado o se publicó de muchas maneras mal, porque dijeron incluso parte de una espada, cosas así un poco rocambolescas, y lo que es la parte de enganche de un asa con el cuerpo de un vaso, que es un olpe de tipo rodio. Esto viene de la Jonia,
poco al norte de donde procedían este elemento chipriota, ese cucharón chipriota, y conocemos de estos ejemplares un ejemplar en Olimpia, un ejemplar en Metaponto, en el sur de Italia, y el ejemplar del molar. Solo 3 ejemplares, 2 en mundo griego, 1 en molar. Hombre, parece que sea interesante esos primeros contactos que están mezclando cosas de distintos lugares del Mediterráneo, pero muy lejos y además sin sentido. Una jarra, un cucharón, no parece que sean elementos para un banquete bien estructurado como el que les decía al principio, de una crátera, de un elemento para servir, de un elemento para consumir. Son cosas que sí forman parte de este repertorio, pero no parecen bien determinadas. Quizás la explicación esté en este cervatillo que tienen ustedes abajo y que les he dicho que se relacionaba con ese rallador de cástulo. Nos faltan elementos, pero lo que tenemos son buenos paralelos que hacen de que entendamos ese cervatillo como el elemento que iría para agarrar este rallador y rallar queso, especias, alguna cosa aromática, etcétera, y añadirlo al vino y por lo tanto de tradición indígena, posiblemente de tradición orientalizante del norte del Guadalquivir. Bueno, esto es una prueba. Ahora, como estamos todos emocionados con la inteligencia artificial, uno hace pruebas de que combine las fotos que acabamos de ver con el cervatillo y que haga una reconstrucción del aspecto que podría tener esta pieza. Bueno, igual no era así, pero es tentador probarlo y tener esta idea. De modo que tenemos para el siglo VI una cosa rara, que se están definiendo las vajillas metálicas a utilizar por parte de estas élites, de estas sociedades ibéricas del Valle del Segura, y están adoptando elementos singulares. Hemos visto 4 y son los 4 que conozco de toda esta región. Conocemos bastante material de este periodo del siglo VI y no hay más que esto para este periodo. Y lo que queda claro es que no está definido aún la forma de banquetear. Esto va a cambiar a partir del siglo V. A partir del siglo V las importaciones empezarán a ser más numerosas y ya no van a ser unas de Chipre, otras de Grecia, otras de no sé qué, sino que empezarán a llegar de 1 o 2 sitios en concreto y a tener un discurso ya coherente. Se van a repetir las formas, se van a repetir los elementos y van a tener un propósito claro, que es el de completar la vajilla cerámica que está llegando. El elemento más antiguo del siglo V que tenemos, y también en esta exposición y en este museo, es este fragmento de jarra con un sátiro desnudo sentado en la parte inferior del asa. Ahora veremos a qué podría corresponder, que está aguantando un vasito para beber. Como les decía antes, es un cántaros que tiene 2 asas levantadas y que obliga a beber con los brazos así como alitas y beber de una forma rara. Este elemento singular encuentra solo paralelos en otro grupo de remates inferiores de asa, que son los de ánforas etrusco-campanas, en los que hay sátiros sentados exactamente de la misma forma, bebiendo con cántaros de la misma forma y a veces, para alternar, tocando una flauta, que es el instrumento que sonarían muchas veces en los banquetes a estos personajes. No solo tenemos más ejemplos en los que siempre están en la parte inferior del asa, en distintas formas, distintas calidades de representación, eso de aquí depende del taller, y que corresponderían a vasos de esta forma. De todas formas, el asa que tenemos aquí expuesta, la que ven a la izquierda, no correspondería a una ánfora, sino muy probablemente a una de estas jarras de tipo Schnabelkane o de punta picuda, o llamadle como queráis, que son unos vasos que producen los etruscos de forma masiva, a lo bestia, en bronce, y que sirven para el vino y que están pensadas para consumo interno, pero sobre todo para ser distribuidas al exterior, para ser vendidas hacia el exterior, hacia los Alpes, hacia el mundo de Hallstatt, de Centro Europa, y a veces se equivocan y lo embarcan hacia Occidente, como uno en Mallorca. Este
que tenemos aquí, que no está en este mapa aún, pues no sabemos dónde ubicarlo, u otro que está abajo en el Cigarralejo. Son piezas excepcionales y que vamos a ver que forman parte ya de una idea de expansión, de un comercio, de una forma de hacer el banquete, de celebrar el banquete bien determinada. Este es el ejemplar del Cigarralejo, un ejemplar bastante sencillo, no es tan espectacular como el que debía haber sido el que hemos visto con el sátiro, pero este lo hizo famoso don Emeterio Cuadrado al publicarlo ya hace mucho tiempo y ser durante mucho tiempo una de las más antiguas importaciones etruscas en la península ibérica. Entonces, ese tiene un elemento importante. Junto a estas jarras aparecen otro tipo de jarras. Estos olpes son la forma, simplemente porque tienen la forma redondeada, que tienen el asa rematada en forma de cabeza de patito y que se encuentran entre Lorca, Cabecico del Tesoro, el Oral y otro que podría proceder también de esta zona. Todos los que conocemos de la península ibérica se encuentran en esta zona, no conocemos ningún otro en toda la península y sus paralelos vienen todos de la zona campana, de la zona de Nápoles, que es una zona que en el siglo V a.C. está ocupada por los etruscos y por lo tanto forma parte de esta dinámica de expansión de los etruscos que hacia occidente van a comerciar distintos productos, entre ellos jarras de tipo Isnabelcane, las anteriores, o de tipo Olpea. Junto a estos elementos, los etrusco-campanos van a traer un buen número de coladores. Ya no son simplemente los elementos para servir, sino que es la performance de servir con un filtro a los vasos y que lleguen de forma repetida, también es singular. Todos los ejemplares que conocemos de coladores etrusco-campanos en la península ibérica proceden de esta zona también. Es curioso. Bueno, hay alguno que va hasta Granada, pero estamos en este corredor que comunicaría hacia el Alto Guadalquivir desde el Valle del Segura, por simplificar. Uno es el de Cabecico del Tesoro, el otro es el de la Villa Joyosa, y que forman parte de esta misma dinámica, el mismo paquete, la misma cronología que están llegando estos objetos. Que lleguen en el siglo V no significa que los pongan en tumba o los tiren o se deshagan de ellos en el siglo V. Puede ser que duren más tiempo, porque por ejemplo el del Cabecico del Tesoro tiene una reparación antigua, es posible que se rompiera y que tuviesen que hacer un apaño, o el de la Villa Joyosa, por ejemplo, le falta el remate distal del mango, que debería ser también otra anilla y que no se encontró en el momento que excavaron la tumba, es decir, lo depositaron dentro de la tumba tiempo después de que hubiese llegado y lo hubiesen utilizado aquí de forma bastante singular. De la Campania también, de la zona etrusco-campana, procede este asa de un olpe de Castellar de Librilla, que si bien se dio a conocer hace muchos años, a finales de los años 80, no ha sido hasta ahora que se ha publicado en imágenes y ha ingresado en el museo, y es una pieza bastante singular que refuerza esta dinámica de estas interacciones entre la zona concreta del sur de Italia, con muchos griegos, y el del sureste de la península ibérica. A finales del siglo V, los iberos, especialmente los de esta zona, no los de ninguna otra región de la península ibérica, empezarán a producir de forma masiva, como si les fuera la vida en ello, unos productos propios, los mal llamados braseros de manos, o braseros y después braseros de manos, que son este tipo de palanganas metálicas con dos asas móviles que con el tiempo incorporarán en sus extremos unas pequeñas manitas decorativas como apéndices finales. Estos objetos se conocen en el Mediterráneo en distintos sitios, los hay en Chipre desde cronología muy antigua, los hay en Italia meridional en el siglo V, y lo que es singular es que a finales del siglo V, durante el siglo V y a finales del siglo V, en Grecia van a desarrollar una serie de vasos de bronce muy singulares, muy espectaculares, que tienen las asas con las manitas en los extremos.
ningún otro punto del Mediterráneo, ni entre los miles y miles de vasos metálicos que hacen en los Balcanes o en Italia o en el mundo centroeuropeo o galo, hay una sola asa que tenga la decoración de manitas. En el sureste peninsular, los braseros de manos que estudió don Emeterio Cuadrado y de los que hay en el sureste y Valle del Segura, el número más alto con diferencia de toda la península, tienen esta decoración. ¿Casualidad o influencia? Yo creo que los iberos de esta zona, que reciben comercio, interacción y han aprendido a banquetear como lo hacen otras personas, copian estos modelos y dicen, voy a hacer un guiño, voy a acercarme a esta forma de celebrar estas cosas. Bueno, este nombre aquí, K2 y Meter, es simplemente para decir el cuenco, el recipiente con asas. No sabemos cómo los llamaban y bueno, pues el recipiente con asas es una forma de llamarlos. En la exposición verán que tenemos del tipo antiguo, sin manitas en los extremos, y del tipo con apéndices de manos al final. Estas dos asas, estos dos soportes, aquí faltaría la parte central que sería el recipiente, se ha perdido y aquí estos dos elementos tienen manos en los extremos. En la exposición verán de que este en particular es muy pequeñito, es casi igual que los dos ejemplares expuestos en la misma vitrina, que tendrán un diámetro de unos 25 o 30 centímetros de diámetro. Pero en la vitrina de al lado, luego lo veremos, hay simplemente el apéndice de un asa de Cabecijo del Tesoro, Cabecijo del Tesoro, no, no me acuerdo de dónde es. Luego lo vemos. Hay el extremo de un asa, que las dimensiones de ese fragmento les harán pensar a ustedes en una palangana que debe tener medio metro de diámetro, y muy posiblemente era así. ¿Para qué servían estos recipientes? Quizás para llevar comida, posiblemente en otros casos para llevar agua para las abluciones, para limpiarse antes de comer. Hoy ya no se hace, pero en países del Magreb se siguen lavando las manos en la mesa con una jarrita que te vierte el agua, etcétera, y una palangana allí mismo. Y según las dimensiones, esto no lo hacen en el Magreb, que yo sepa, ni aquí generalizado, pero sabemos que lo hacían los griegos para vomitar. Y así no ensuciaban el suelo, vomitaban y seguían comiendo en estos ágapes que duraban el tiempo que fuera necesario. Poder vomitar en una palangana de bronce debía ser lo más, pero tenías que tener, claro, no una de 25 o 30 centímetros, sino una que asegurara el tiro en esa situación. En esta dinámica de producciones locales no van a hacer solamente estas palanganas con asas, van a ser creativos, y los iberos del Valle del Segura, otra vez, de la región de Murcia en particular, van a tener una creatividad enorme para hacer distintos tipos de recipientes de pequeñas dimensiones, quizás destinados a consumo de bebidas, de sólidos de pequeñas dimensiones, una serie de cuenquecitos, etcétera. ¿Es que no hay en otros lugares del mundo ibero? Sí que hay, pero no en la proporción que se documenta en las riquísimas necrópolis y yacimientos de esta región. Estoy terminando y así no les aburro más, pero tenemos que entrar para ello en la segunda mitad del siglo IV a.C., donde las producciones indígenas seguirán ocupando la mayor parte de la vajilla metálica, que ya no requiere de objetos importados. En este momento ya se abastecen ellos mismos de estas palanganas, ya no necesitan las jarras metálicas, igual no las saben hacer, pero ya no van a buscarlas en el mercado, que sabrían cómo encontrarlas, por el motivo que sea, y encontraremos un caso excepcional, que es la tumba 478 de El Cigarralejo, donde un personaje raro se entierra dentro de un vaso metálico, dentro de otro vaso metálico cubierto por un casco de hierro,
y cuando lo estudiamos con Miguel Pérez, vimos de que el recipiente que contenía el otro recipiente con las urnas que estaba cubierto, pues el recipiente mayor era este caldero de tipo macedonio, solo con paralelos en Macedonia. No hay comercio de vajilla metálica macedonia hacia Albania, ni siquiera hacia el sur de Italia, mucho menos hacia Etruria, Sicilia, sur de Francia, norte de la península ibérica. Los hay aquí, en esta región en particular. Bueno, sorprendió. El vaso que contenía las cenizas o los restos quemados, dentro de ese vaso macedonio era otro vaso macedonio. Caray, dos vasos macedonios cuando no hay en la península ibérica, ni en el nordeste peninsular, ni en el sur de Francia, no sé, nos podríamos extender hasta Macedonia, no encontramos ese tipo de recipientes. Otras, es bastante singular. Tengo que decir que hay algunos más en la península que han ido apareciendo, algunos fragmentos, siempre en tumbas singulares y siempre de forma aislada. Pero el conjunto de la tumba 478 del Cigarralejo añadía un tercer vaso pequeñito, de paredes rectas, también macedonio, sin paralelos. Que tengas uno puede ser casualidad, dos, bueno, el doble de casualidad, pero tres es imposible. Es lo que dicen algunos arqueólogos ilustres cuando vas por el campo, que dos piedras alineadas no hacen un muro, pero tres ya te indican de que allí puedes encontrar alguna cosa singular. Y sí, y es así. Estos fragmentos de recipientes macedonios que se concentran de forma especial en el sureste peninsular y desde allí irradian hacia la zona abulense o carpetana, muy posiblemente tengan que ver con relaciones mercenarias de estos iberos del sureste peninsular en Macedonia, a saber dónde acabaron y dónde cogieron estos elementos y desde aquí los distribuyeron entre sus amigos. Yo pensaba que se había acabado ya el repertorio de elementos macedonios, pero revisando para la exposición uno de los coladores que está del Cabecico del Tesoro y que tenemos aquí expuesto, he visto que también es de producción macedonia. En Cabecico del Tesoro no teníamos aún ninguna pieza macedonia y ahora tenemos seguro un colador macedonio bastante singular, porque no hay, como os decía, ni en el nordeste peninsular, ni en el sur de Francia, ni en Etruria, ni en el sur de Italia. Hasta Macedonia no tenemos, de la época de Alejandro Magno. Pues ya puestos a encontrar cosas macedonias, siempre de segunda mitad del siglo IV a.C. En esta región y en Cabecico del Tesoro, digo, pues ya puestos otro más y otro más. Este aplique de asa, que también verán abajo expuesto, y además que Luis de Miquel tuvo el acierto de reproducir en 3D para que se pudiera tocar y se pudiera ver mejor. A veces la vitrina, el cristal, no permite ver algunos detalles. Es otra pieza macedonia singular, que servirá para, con esta pieza concluyo y doy el resumen, pero es muy interesante. Se publicó en el último catálogo de Necrópolis como cabeza de Medusa, nada más lejos de la realidad. No es una cabeza de Medusa, es una cabeza de sátiro, imberbe. Aquí tienen la oreja apuntada, aquí tienen los dos cuernecillos, los podremos ver luego a continuación. No es el remate inferior de un asa, sino el soporte de un asa móvil que entraría por aquí un lado y por aquí el otro y que bascularía, y tendría que ser de algún objeto singular. Otro brasero, y tenemos ya los de manos, los sin manos y ahora los con cabezas de este tipo. No, una pieza bastante más singular, bastante más espectacular y bastante más exclusiva. En las producciones
macedonias del siglo IV a.C., la cabeza del pan imberbe, aquí lo ven en el remate inferior de una de las asas del ánfora de plata de la tumba de Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. No Carlomagno, no es el padre de Alejandro Magno, es Filipo II, lo digo porque a veces se escuchan cosas de este tipo. Está un ejemplo de estos. No es el único ejemplo. Hay una producción enorme de pan como divinidad silvestre que se adopta en las producciones metálicas macedonias. Producciones metálicas macedonias no de venta común, sino de corte. Hay unas producciones que están destinadas simplemente a abastecer a los etairoi, a los compañeros, a los amigos a los aristócratas, y otras producciones que son las de uso común. Esta producción, las producciones con cabezas de pan, corresponden siempre, exclusivamente, a obras o a objetos del máximo nivel para estas aristocracias. ¿Tenemos más ejemplos? Sí, y los tenemos solo sobre un tipo de recipientes. Bueno, esta foto está recortada, no es que esté deformado, sino que la perspectiva no es la correcta. Es otra cabeza de pan y están asociados a este tipo de recipientes, a este tipo de cacerolas. Tenemos aquí dos ejemplos de estas cacerolas, donde en el extremo opuesto al mango, aquí se fija la cabeza de pan con el de esto articulado. Todas son de plata o de bronce, todas proceden de tumbas de aristócratas comparables a los etairoi, a los compañeros que acompañaban a caballo a Filipo o Alejandro Magno. No creo que en Cabecico del Tesoro el señor que tenía este recipiente hubiese cabalgado al lado de Alejandro, de Filipo. Pero es curioso que sea ese señor el único que se enterró en una crátera ática, cuando las otras 600 y pico tumbas están en otro tipo de vasos. Una casualidad muy casual. Uno entre 600 no es para menos. Bueno, en fin, la reconstrucción del objeto sería aproximadamente esto, no sería otra cosa que una paella, que una sartén, que un recipiente de uso absolutamente restringido al mundo macedonio, tan restringido que los demás no sabían para qué servía. Muy posiblemente el señor del Cabecico del Tesoro tampoco lo supiera, aunque se lo trajo. Con todo lo que hemos visto, hay algunas conclusiones que hacer breves y ya estoy. Es la última diapositiva, o sea que por narices estoy. La vajilla metálica se adopta de forma cambiante en el Valle del Segura. Primero, absorbiendo influencias que llegan por el mundo griego, el mundo fenicio, un poco heterogéneas, en las que van cuajando que los elementos metálicos de vajilla metálica van a ser importantes para esta exhibición social. Los van a digerir ellos mismos, incorporando los elementos orientalizantes y de carácter indígena, como el rallador, etc. Y los van a consolidar a partir del siglo V con la llegada masiva de vajilla cerámica ática y de importaciones que vienen del sur de Italia, de Nápoles. Sabemos que a principios del siglo V a.C. el comercio de vajilla y de ánforas griegas hacia Occidente tiene escalas en Calabria y en Campania. El Pecio de la Cala San Vicens es un ejemplo de ello, y desde el sur de Italia se va a desplazar a Ampurias, de Ampurias a Ibiza, y de Ibiza quizás tenía previsto de alcanzar el sureste, y casos de estos podrían repetirse a lo largo del tiempo. Allí se va a consolidar la forma de beber de forma estructurada. La zona en la que estamos en concreto es la que más importaciones etrusco-campanas va a adquirir, y además de forma estructurada. Jarras y coladores, un kit funcional que demuestra que están consumiendo como se consume en el resto del Mediterráneo.
¿Todos los iberos? No, solo unas élites, pero sí. A partir del siglo IV, las producciones indígenas de recipientes metálicos van a consolidar otra forma de hacer el banquete, con grandes recipientes, los braseros estos que van a utilizarlo para sólidos y que van a ser exhibidos por parte de un buen número de indígenas, y eso indica de que en el siglo IV aquí van fuertes. Es el momento en que mayor cantidad de importaciones griegas hay, en que las necrópolis más se desarrollan, que hay más guerreros, que hay como un crecimiento de riqueza en esta región. Evidentemente eso se refleja con la adquisición de esta vajilla metálica. Y a finales del siglo IV esto va a culminar con estas experiencias mercenarias fuera, donde ya no va a ser simplemente regresar con las riquezas que fueran y con la experiencia que fuera, sino que va a ser regresar también con una forma de celebrar banquete distinto, el banquete de tipo macedonio, con objetos absolutamente absurdos que no se encuentran en ninguna otra parte de la península ibérica, justamente porque el sureste era especial y supo adaptarse y transformar el uso social del banquete y de la vajilla metálica para el banquete en un elemento para su crecimiento y su estructuración política. Y con esto les doy las gracias y espero no haberles aburrido mucho. Yo sí quería comentar, la verdad es que, aunque con los objetos de vajilla metálica tenemos mala suerte porque nos llega muy fragmentario, las excavaciones no hemos tenido tantas y están resultando muy interesantes, pero nos llegan muchos materiales sueltos, lamentablemente fruto de espolios y tal, y si ya de por sí el metal se conserva mal, cuando es fruto del espolio, porque claro, desechan todos los fragmentos, las paredes que son la parte más fina, y lo que nos llega son asas. Aparte de lo que hemos visto, hay montones de fragmentos más de asas, de aplique y tal, que todavía hay mucho trabajo. Entonces la verdad, yo una de las cosas que me siento afortunado en estos últimos años es que a partir de esta llegada, pues con Miguel y de un día Raymond, viendo algunas de las cosas que en la exposición exponíamos y empezamos a ver todas estas cosas que los arqueólogos nos decimos, mira, algo metálico que hay por aquí que aparece, empezaba a tomar forma. Con lo cual hemos empezado a ver, de hecho, esta exposición que hay abajo no la hemos hecho por las maravillosas vajillas ápicas griegas. Digamos que eso es nuestro delito, ¿no? No, lo hicimos para poner en valor esta vajilla metálica que está perdida. O sea, hay exposiciones de cerámica, hay exposiciones por muchos lados, ¿no? Hemos visto. Tenemos buenas piezas y en otros lugares de toda Iberia también la tenemos fuera. Pero aquí se estaba conjugando algo. Yo me siento muy satisfecho, Museo Arqueológico, de los años que llevamos colaborando, los frutos, porque estas piezas se están conociendo porque Raymond está publicando. Miguel también las cosas de Miguel Alejo, pero muchas de estas cosas de pronto te lo vas encontrando por ahí, por publicaciones a nivel nacional y internacional, las piezas de nuestra región. Y muy orgulloso y muy agradecido de la colaboración y que Raymond estuviera por aquí, pero aparte diría que has venido a caer donde mejor podías caer, en la zona del Alicante, del sureste, porque realmente es donde estamos viendo una línea espectacular, y que hemos descubierto y estamos valorando, por gracias a su trabajo, ponerlo de la buena parte, que cuando sale algo metálico problema, el comodín del teléfono se llama y lo tenemos unos días, un buen amigo, muchísimas gracias y todavía tenemos mucho que hacer con él porque a partir de aquí se nos abre mundo de ver. Habría que empezar a ver
Y en los pecios aparecen en los pecios de cerámica ática, aparecen vajillas metálicas, o son dos negocios diferentes. ¿Qué papel tiene las Baleares? Que es clave en otros materiales, y aquí también. Se nos abren muchas más preguntas de la que nos imaginábamos. Y bueno, en ese punto estamos. Y esta exposición queremos que sirva con su catálogo en un punto de referencia en estos materiales, en este mundo griego y tal, pero incluso en el romano, que también lo tenemos aprendido con el canto romano, que también es un mundo interesante. Muchísimas gracias, Ramón. No, gracias. Sí, sí. No hemos podido hacer metalografía o estudios de composición, pero a nivel tipológico que se concentren en el mismo espacio, los golpes de Cabecico, del Oral, de posiblemente Lorca, que tiene toda la coherencia porque publicaron un ejemplar que está en el Museo Arqueológico Nacional, publicaron hace 70 años, que era posiblemente el Lorca. Claro, que después apareciera el de Cabecico y el del Oral, y solamente aquí parece bastante probable de que pueda ser ese el entorno, o al menos el del comerciante que lo sacó de algún sitio y lo sacó desde allí. Tipológicamente son muy parecidos y encontramos solo paralelos en el sur de Italia de estos. No se puede hacer mucha cosa más, sobre todo porque es caro, después necesitas perforar o sacar muestra, y esto de aquí, los museos son bastante cuidadosos. Hombre, si hay un proyecto de investigación sólido y así, pero agujerear objetos es siempre complicado. Claro, siempre complicado. Sí. Sí, y ha dicho que había una vasija solamente de otra Sí. de origen moderno. Sí, macedonio. ¿Eso dónde se puede ver? Esto se puede ver abajo, ahora mismo, porque estas dos piezas están aquí expuestas, pero normalmente se pueden ver en el Museo del Cigarralejo, por esto lo excavó en Mula. Pero en cualquier caso se puede ver mejor, porque está dibujado y están las secciones y están los paralelos y así, en el libro que hicimos con Miguel Pérez y que se puede descargar además online. Están aquí abajo las dos piezas macedonias, pero también está aquí el colador macedonio, y si quieres podemos ir a verlo ahora, o el aplique este de sartén Macedonia con la cabeza de pan. ¿Y estos recipientes son metálicos? Sí, claro, son metálicos. Sí. Algunas piezas están pendientes de intentar restituir y componerla. Sí. No hemos llegado a esta exposición, lo hemos intentado, pero no ha llegado el presupuesto este año. Sabéis que no tenemos aprobado el presupuesto este año, y no ha faltado el intentar pegar todos los fragmentos de las títulas y de componerlo. En todo caso, si no antes, después irán viniendo, irán cayendo, y podremos darle más visibilidad a toda esta vajilla que es mucho más de lo que parece. Resulta interesante al principio de la charla has estado hablando de las diferencias de precios que hay o de costes. Pondría una vajilla metálica y la diferencia que hay enorme con lo que es la cerámica griega, cráteras, etc. Lo digo porque sabes bien que muchas veces hemos debatido el tema de cómo calculamos o cómo se puede calcular qué índice de riqueza de las tumbas que nosotros nos encontramos en los iberos. Muchas veces a eso tendríamos que añadir, bueno, y esto además debe servir para algo cuando se está enterrando aquí dentro de un ritual. Claro, en este caso están llegando piezas totalmente dispares, un cazo por aquí que es metálico, una crátera que tiene otro, a veces podemos encontrar viendo la crátera que no valdría nada al lado del cazo. ¿Cómo se calcula entonces el índice de riqueza? Porque podríamos pensar, este hombre ha podido recoger cómo, lo que ha podido, de dónde, es muy residual, es ocasional, llega de una manera menos organizada de lo que nosotros queremos entender. Esto es cuando hicimos el estudio de la tumba del Cigarralejo, que entendimos nosotros que tenía que ser un mercenario o una persona, al menos que tenía una experiencia militar en el Mediterráneo, porque la composición del ajuar no era coherente.
estuvimos hablando bastante de cómo calcular esta tumba. Es una tumba pequeña, está al lado de las tumbas principescas del Cigaralejo, que ocupan una superficie enorme, son monumentales, tienen muchísimos vasos, y nosotros la poníamos al mismo nivel o parecido, porque a pesar de que tiene menos superficie, la diversidad de procedencia de los objetos y la complejidad de los objetos hacía que fuera singular. Y lo que decíamos es que los métodos propuestos hasta ahora para calcular los índices de riqueza se tienen que revisar, porque si tenemos ahora contextos macedonios, cosas que sabemos que el precio era 10, 100, 1000 veces superior al de otros en origen, pero si en origen el proveedor pagaba 1000 veces más, aquí no lo iba a regalar, lo iba a hinchar otra vez el precio en proporción. No sé, no tengo mucha idea de comercio internacional, pero creo que nadie va a perder dinero, con lo que si uno está pagando una crátera a 3 euros, a 3 dracmas en Atenas, llega aquí y la vende por 15, pues un objeto de bronce que lo ha pagado a 300 dracmas, aquí, ¿por cuánto lo vende? Entonces tendríamos que repensar algún tipo de cosas cuando se trata de importaciones. No es lo mismo que sean de Etruria que sean de Macedonia, no es lo mismo en un momento cronológico que en otro, que sabemos que los precios varían. Es decir, esto de aquí yo creo que se tendría que repensar y se tendría que plantear y hasta qué punto es aún útil calcular el índice de riqueza cuando tenemos otros indicadores que pueden funcionar ahora mismo, ¿no? Como sería la funcionalidad de las asociaciones, etcétera, que igual es más indicativo que no los objetos que hay en su interior, ¿no? No sé. Bueno, yo, Sí, claro. a lo mejor es un pecado, porque soy viejo, pero yo sigo diciendo que dentro de ser subjetivo, Sí. lo que nos inventamos Fernando Guerrero y yo hace, claro, 30 y tantos años, Sí. ya puede estar ya igual de viejo que es lo de la suma de objetos, no por nada, Sí. sino porque aunque es imperfecto, evidentemente, Sí. una cosa y una no puede valer el mismo que una palabra. No. Esa suma. No. Pero claro, los libros son tan originales y tan anarquistas que en esa tumba pequeña te aparece tal y en otra, me acuerdo una enorme, una tercera tumba principesca que nos tiramos toda la campaña para excavar la tumba y luego tenía una urna de estas grandes con las cenizas dentro y poco más. Se había gastado todo el dinero en la construcción de la tumba. Entonces, ese sistema que es malo, Sí. pero a cambio también sí que te permite una cosa, seguir el desarrollo cronológico completo, porque claro, por ejemplo, yo me acuerdo Santos que decía, no, vamos a hacerlo en función de la cerámica, y hizo el hombre sus estudios. Sí. Pero claro, decir, si estudia mucho el siglo IV, puede haber gente que tenga una cantidad de piezas enormes, o lo que sea, no tenga cerámica ni de acuerdo, y por supuesto la tenía de fondo, porque no había. De todas formas, evidentemente hay que de esa chapa de su estudio, poniendo también el continente, que sería importante. Yo empecé también a hacerlo así. Y luego, la segunda fase, hablando con Fernando, al final lo dejé fuera porque es muy subjetivo. No, pero cuando lo comentábamos con Miguel, decíamos lo de revisarlo, no de que no valiera, porque sirve para tener lecturas internas de necrópolis, pero por ejemplo es complicado comparar algo de Chinchilla con algo de... Exacto. Claro. Exacto. Si le das a esa tumba que tiene la plique, tiene la crátera, una pátera, y la crátera estaba amortizada, yo creo, y esa pieza también. No la tendríamos entera. Entonces, claro, hay que ver lo primero de cuándo la tenemos. Claro, ahí la podemos situar en el cuarto con seguridad, con la crátera y la plique. Pero claro, este es un tío que lo único que tenía era la crátera, el aplique, que no sabía dónde estaba ya la sartén, y la pátera con la que tapó la... Es muy complicado. Es muy complicado, pero por eso se tendría que pensar un sistema de, si es que aún sigue siendo útil, esto de aquí, este tipo de comparación. Sí, porque lo que estábamos hablando, si aquí no sabía el vaso metálico, el que se ha enterrado allí, para qué servía exactamente, o al revés, se ha desechado precisamente porque pues ya ha pasado el tiempo o ya no puedo presumir de ello, claro, al final
pensando respecto al tipo, pero el tipo a lo mejor ya se está desarrollando en un momento muy judío. Bueno, a veces para eso no vale, porque en la goma en la que está el golpe hay paredes fijas. Por lo cual ahí yo creo que se llevan los tumbos a 6 a la vez y no sé qué. Sí. Pero claro, tiene un bien a 116 ese golpe y paredes finas. O sea que eso es la miseria. No tiene nada. Y hay una última variante. Alguno de estos objetos, yo pienso por ejemplo los cascos, los verticales, su capacidad de ritualización. Después de su uso en este mundo, seguimos teniéndolo en el mundo clásico, en el mundo romano, pero ya ritualizado y nos aparece como elemento asociado al mundo sacerdotal en monedas. O sea, ¿hasta qué punto esa forma rara pasa a ser un elemento más de ritual, incluso perviviendo en el mundo romano? O sea, el atractivo por las formas raras, las poco habituales, le permite incluso cambiar de utilidades y tal. Sí. Podremos analizar y ahí enganchamos cómo enganchan los romanos que ya no hacen pero seguimos teniendo después las monedas, la próxima enganchando con la próxima charla. Exacto. Perdón, bueno, Sí, dime, claro. La cabeza del sátiro de los brillante, lo que has dicho. Exactamente, segunda mitad del cuarto, cuando o es una cronología más bien amplia. Es una cronología este tipo de recipientes empiezan a principios del cuarto, pero las cabezas de sátiro empiezan hacia mediados del cuarto. Hacia mediados del cuarto empiezan. Pero a lo mejor hilo con el cazo y lo utilizaban con la crátera, lo cual sería algo fantástico y por lo que sea. Pero esto no es un cazo, ¿eh? Esto de aquí es una sartén. Es una sartén, pues no para freírse unos huevos fritos, sino para otra función, pero es difícil. El origen es para vajilla de mesa. Es vajilla de mesa, sí, es vajilla de mesa. O sea, que no tiene nada que ver con el ritual del vino. No. Bueno, Pero forma parte de estos elementos que ya da igual si son funcionales o no, son vistosos, se exhiben y es para demostrar de que ellos tienen acceso a este circuito de la vajilla metálica. Pero claro, el único braserillo con pie es el de la tesoro y eso tiene pie. Bueno, sí. No, pero los pies, hay algunos braseros que también tienen pie en otros lugares de la península, incluso del Cigaralejo, ¿eh? O sea, no es tan imposible estos de aquí. Algunos tienen pie añadido y otros lo tienen como el de arriba, que lo tienen martilleado. Sí. Pues muchas gracias. Gracias y bueno.